aquí? Porque las cosas más importantes de la vida muchas veces nadie nos las enseña. Eso quiere decir que a veces en la familia no había alguien que nos pueda orientar sobre cómo poder alimentarnos mejor, cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar las finanzas personales. Y por eso es que poco a poco tenemos que ir a lo largo de la vida, ir aprendiéndolo por nuestra propia cuenta, si es que nadie nos lo ha enseñado antes, para mejorar nuestra calidad de vida. Como les dije anteriormente, pasé 3 años en China. Bueno, ahí está con el pelo largo. Y en estos 3 años, en verdad, cambió mucho mi vida, más que nada en la forma de pensar que yo tenía. Los chinos piensan de un modo diferente, que no necesariamente es mejor ni peor, simplemente es diferente y por eso puede ampliarnos la perspectiva de cosas tan básicas como educación, salud o economía. Este es uno de los principales libros de la medicina tradicional china, ¿no? Es el clásico del canon interno del emperador amarillo. Este libro resume muchas de las partes filosóficas que se utilizan en la parte de la salud y de eso justamente vamos a hablar un poco el día de hoy para poder entender un poco más de la medicina china. Primero vamos a empezar señalando que hay 2 conceptos muy importantes en la medicina china, que son prácticamente lo más importante. Si uno no entiende estos conceptos, al menos en la parte básica, no va a entender nada de lo que viene después. Uno de ellos es el yin y el yang, y el otro es los 5 elementos. Esos 2 son lo más importante en cuanto a conceptos básicos que alguien debe tener para poder entender y luego aplicar los conceptos de medicina china. Entonces, vamos a empezar con el yin y el yang. Acá vemos el símbolo, la imagen característica que se le ha dado al yin y al yang, ¿ya? Aunque no es la única, ¿no? Y no es necesariamente la única forma de expresarlo, pero nos da a entender mucho, por eso que se utiliza bastante. El yang simboliza el calor, mientras el yin simboliza el frío, ¿no? El yang simboliza actividad y el yin pasividad. El yang luz, el yin oscuridad. El yang es masculino, el yin es femenino. El yang es arriba, el yin es abajo. El yang es seco, el yin es húmedo. El yang es vacío, el yin es lleno. El yang es sol, el yin es luna. Y así como eso, hay muchas otras formas en las que podemos clasificar el yin y el yang. Pero digamos que característicamente se utilizan estas formas de dividirlos, ¿no? Uno es yang, otro es yin, ¿no? Y tienen unas reglas entre ellos. Y les quiero poner un ejemplo muy fácil para que empecemos a entender un poco más de cómo se piensa en medicina china. Cuando el profesor estaba en clase nos mostró un lapicero y nos dijo, miren este lapicero, ¿cuál es el yang y cuál es el yin? Como nosotros habíamos visto una tabla similar a esta, dijimos arriba es yang, entonces nosotros dijimos esto es el yang y esto es el yin. La parte superior es el yang y la parte inferior es el yin. Para nosotros era lo que tenía sentido. Y el profesor dijo, ya, muy bien. Y ahora, al voltear el lapicero, nosotros ya no entendíamos qué es lo que ha pasado, porque ahora, si el de arriba es el yang, ya cambió. Pero antes ya le habíamos dado a la punta del lapicero la capacidad o la característica de ser yang. Pero ahora, la parte de atrás del lapicero se vuelve yang. Y eso es algo que nos empezó a dar una idea de cómo es que ellos piensan. El yin y el yang es un concepto que va cambiando, no es estable. Hoy día puedes estar en un lado yin, mañana en un lado yang. Igual pasa con los objetos, igual pasa con muchas cosas que tenemos en el día a día. El yin y el yang está en constante movimiento, en constante cambio, y esa es una de las cosas principales que tenemos que entender. No es algo que está concretamente fijado y que es inmutable. De todas maneras, tiene que cambiar. Entonces vamos a entender 4 características principales de las interacciones entre el yin y el yang.
Esto es lo principal entre las interacciones. Primero es que son opuestos, y por ser opuestos se repelen, tal como vemos en la imagen. Digamos que el yin es el color negro y el yang es el color blanco. Al ser opuestos, entre ellos se repelen, no se van a juntar, sino que van a estar bien separados. Pero al mismo tiempo, el yin y el yang tienen la característica de ser interdependientes. ¿Qué significa esto? Y acá es uno de los puntos básicos de entender esta filosofía, que sin yin no hay yang, y sin yang no hay yin. Son interdependientes. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no es que uno sea bueno y el otro malo, que uno sea mejor y que el otro sea peor. Depende de las circunstancias y ambos son buenos, ambos son necesarios, ambos están al mismo nivel. Va a depender cómo es que van cambiando de acuerdo a las circunstancias, pero sin yin no hay yang y sin yang no hay yin. O sea que para poder hablar de este concepto, uno necesita del otro y viceversa. El tercer punto sería el punto de menguante y creciente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el yang aumenta, el yin disminuye. Y cuando el yin aumenta, el yang disminuye. Así de sencillo. Eso quiere decir que uno afecta al otro y viceversa. Y por último, se transforman uno en el otro. Este es un concepto muy, muy importante. ¿Por qué? Como habíamos visto con el ejemplo del lapicero, es muy mutable, cambia en cualquier momento. El que hoy fue yin, mañana es yang y viceversa. Depende cómo lo comparemos y con qué lo comparemos. Ejemplo fácil es, por ejemplo, en cuanto a las comidas. Si comparamos una fruta o una verdura con un grano como el arroz, entonces vamos a ver que la fruta sería yin y el grano sería yang, porque es, digamos, más caliente o sus propiedades son más calientes. Pero si comparamos el grano, que antes contra la fruta fue yang, lo comparamos contra la carne, el grano se vuelve yin y la carne se vuelve yang. Entonces, no es que el grano sea yin o yang permanentemente, sino que va a depender con qué lo comparamos. Y así con muchos objetos, con muchas cosas que vemos en el día a día, es que va intercambiándose este yin y yang y va cambiando la postura que le vamos a dar de acuerdo a las circunstancias. Bueno, entonces creo que con eso hemos aprendido lo más básico sobre el yin y el yang. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nos abre la puerta a la filosofía china. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cómo se ocasionaron estos conceptos que después van a impactar tanto a la medicina china? Pasamos a la siguiente diapositiva, que es muy importante. Habíamos dicho que hay dos conceptos básicos en medicina china. Uno es el yin y el yang y el otro es los 5 elementos. Ahora vamos a hablar un poco de los 5 elementos. Hay 5 elementos, según la medicina china, que son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Así de sencillo, 5 elementos. Entre ellos hay interacciones, entre ellos se potencian y se restringen uno al otro. Va a depender de muchos factores y muchas circunstancias, pero de ese modo se mantiene, digamos, un equilibrio. Y ese es uno de los puntos claves que hay en medicina china. Siempre hay cierto tipo de balance o equilibrio y eso es lo que hace que mejoremos nuestra calidad de vida, ¿no? Hay un órgano relacionado con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el fuego relacionado al corazón, la tierra está relacionada al vaso, el metal relacionado al pulmón, el agua al riñón y la madera al hígado. Doctor, ¿pero eso qué significa? Bueno, tiene muchos significados y me demoraría horas si es que les explico uno por uno. Pero dejémoslo en que simplemente cada órgano tiene una forma de comportarse, por así decirlo. Por ejemplo, el corazón tiene cualidades similares a las del fuego. O sea que tiene tendencia ascendente, como el fuego que va hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, que tiene debilidad contra el agua, ¿no? Que puede ser ocasionado de la madera, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta cómo es que hay una gran similitud entre lo que nosotros vemos como órgano del cuerpo y también como elemento que se le asignó según la medicina china. Y así con todos los elementos es similar. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Así como hay 5 elementos y hay 5 órganos, también hay 5 sabores. ¿Y en qué nos sirve saber estos 5 sabores, doctor? En que, por ejemplo,
El fuego, que es del órgano del corazón, el sabor que se le atribuye es el sabor amargo. ¿Y por qué es bueno saberlo? Porque eso nos quiere decir que un poco de amargo es bueno para esa persona que tiene problemas del corazón, pero mucho amargo le puede hacer mucho daño a esa persona y hay que tener mucho cuidado. Por eso su uso debe ser restringido y en condiciones y proporciones adecuadas. Igual con los demás órganos. El dulce, que es de la tierra y del órgano del vaso, nos quiere decir que los alimentos de sabor dulce son buenos para el vaso, que está relacionado mucho con la digestión, pero si comemos mucho dulce, nos va a ocasionar problemas en todo lo que es sistema digestivo, ¿ya? Así como eso, tenemos que entender de que cuando nos referimos a dulce, nos referimos a un dulce natural, como decir la fruta. No nos referimos a un queque o a una torta, porque eso ya es un dulce artificial. Acá estamos hablando de alimentos naturales, que es de lo que se trataba la medicina china principalmente. Seguimos con el órgano del pulmón. El pulmón se le atribuye el elemento del metal y también el sabor del picante. ¿Y eso qué quiere decir? Que los alimentos picantes son buenos para el pulmón y por eso se dice de que alimentos como el quión, no sé si ustedes han escuchado, yo les digo mucho a mis pacientes, son muy buenos para las personas que tienen síntomas respiratorios. Y el quión se tiene que comer, obviamente un pedacito se va masticando y eso nos hace muy muy bien. Entonces nos vamos dando cuenta que hay una relación entre las cosas que comemos y cada órgano que queremos ayudar. En siguiente órgano vemos al riñón, que su elemento es el agua y su sabor es el salado. ¿Eso qué nos quiere decir? De que la persona que tiene problemas renales o que tiene riesgo de que sus riñones fallen, tiene que comer un poquito de sal. Y le hace bien y es necesario hasta cierto punto. Pero que si come mucha sal, lo único que va a ocasionar es un problema muy grande en sus riñones y por eso tiene que tener mucho cuidado a la hora de comer sal. Y luego, en el caso del hígado, que tiene como elemento la madera y sabor el agrio, eso quiere decir de que a las personas que tienen dificultad para controlar las emociones que son relacionadas con el órgano del hígado y esas personas que tienen temperamento, digamos, fáciles de irritar o de que se enojen, les va a convenir este sabor agrio en una cantidad adecuada, ¿no? No significa que va a estar comiendo todo el día limón para no estar enojado, eso no, tiene que haber un balance. Pero eso quiere decir de que si le echamos un poco de limón a sus comidas, podría ayudarle a su órgano del hígado y también a la emoción relacionada que es la ira. Doctor, ¿y los demás órganos y los demás elementos también tienen una emoción? Por supuesto que sí. Entonces vamos a hablar un poco más de las emociones. Acá estamos entendiendo de que esto es algo muy, muy, muy complejo. Cada órgano tiene un sabor, tiene un elemento, tiene una emoción y tiene un órgano secundario, tiene un órgano de los sentidos y así. En cuanto a las emociones, el fuego tiene la emoción de la alegría, ¿no? Y si es que no controlamos esa alegría, se puede convertir en euforia, lo cual nos puede hacer daño, potencialmente. El agua tiene la emoción del miedo. Y si nosotros no controlamos ese miedo adecuadamente, o mejor dicho, no lo guiamos adecuadamente, se puede convertir en terror y es un miedo desproporcionado que nos puede hacer daño. La tierra tiene como emoción a la lógica o al excesivo pensamiento. Y por lo tanto, se le atribuye cuando está fuera de control a la ansiedad. Esa persona que piensa mucho y se puede hacer daño por pensar demasiado. Hemos dicho que en medicina china funciona esto que dice, el que no piensa mucho se puede hacer daño con las decisiones que toma, pero el que piensa demasiado se hace daño con cada pensamiento. Hay que tener muy en cuenta eso. Como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, la madera que tiene relación con la ira, cuando no está bien guiada esta emoción, se puede convertir en furia, que es una ira desmedida contra cosas que no debería tener la persona y por lo tanto le puede ocasionar muchos problemas tanto en su vida de día a día o en la salud.
Siguiente elemento, el metal, que está relacionado con la emoción de la tristeza y que cuando no se guía adecuadamente, no tiene apoyo de un psicólogo, de un profesional, etcétera, puede terminar convirtiéndose en depresión. ¿Y por qué es importante comprender estas emociones? Porque las 5 emociones son necesarias. Las 5 emociones son positivas en el momento adecuado, es decir, que nos hace bien si es que las sabemos manejar, guiar. Y si están en el momento adecuado, está bien, ¿no? Si tengo un familiar que fallece, es lo normal que esté triste. No hay problema con eso. El problema vendría si es que esa tristeza se prolonga y aumenta en el tiempo y se convierte en depresión y lo tengo durante años. Ahí es donde tenemos que buscar el apoyo de un profesional de la salud para volverlo a su nivel adecuado y que no disminuya nuestra calidad de vida en tanta medida. Por eso es importante conocer estas emociones. Algunas personas creen que estar alegre todo el día es bueno, pero para los chinos no es así. Cada emoción es necesaria y tiene su rol y su importancia. Y por eso es que no debemos de tratar de controlarlas o reprimirlas, porque eso solamente nos podría hacer daño. Tenemos que aprender a manejarlas, a guiarlas, para que en el momento adecuado se expresen de la manera adecuada. Ejemplo fácil, si yo fácilmente me irrito, lo que tengo que aprender a hacer es a controlar mi comportamiento y a guiar esta emoción a algo positivo. No es gritando a la gente que voy a solucionar mis problemas, sino respirando, controlando esa ira y luego canalizándola hacia algo productivo o positivo que me puede dar incluso vitalidad, toda esa energía que sale descargada porque quiero cambiar algo que no me conforma o que no me satisface. Entonces, muy importante tener esas ideas en cuenta cuando hablamos de 5 elementos. Y bueno, acá está un poco más detallado, ¿no? Vemos el elemento con su factor externo o la estación, el órgano san, el órgano fu, el tejido y el órgano sensorial, el órgano de los sentidos, ¿no? Cada uno va a tener ciertas características, ¿ya? El que lo quiere ir aprendiendo, poco a poco puede ir entendiendo un poco más de esos conceptos, pero la idea es, con lo básico, empezar a trabajar, empezar a mejorar y empezar a entender mucho más de la medicina, de la salud y de cómo encontrar un balance en lo que hacemos día a día. Jennifer, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Gracias. A ver, sé que es una hora de dormir, chicos. Estamos los almuerzos, los que han almorzado. A ver, Benjamín Vela, ¿está? No tenemos imagen. ¿Has escuchado el video? ¿Has visto el video? Sí, doctora, interesante. Sí, es demasiado sencillo, demasiado casero, pero es de un médico cirujano que hace medicina china. No es fácil, pero ¿qué has entendido de medicina china? Sí, doctora, en el video mencionó el médico que debíamos de tener claro dos conceptos importantes, ¿no, doctora? Primeramente, hablo del yin y el yang, y después hablo de los 5 elementos, ¿no, doctora? Se refería al yin como lo frío, como lo húmedo, como la luna, como la mujer, y al yang como algo más fuerte, ¿no? Como el calor, como lo seco, como el sol, como el hombre. Y estos dos conceptos se complementaban bien, doctora, ¿no? Y algo a destacar también que mencionó el doctor es que estos conceptos eran interdependientes, o sea, uno dependía de otro, ¿no? Y si uno aumentaba, el otro tendía a disminuir, doctor.
se afectan, ¿no? Y Gracias, gracias Benjamín. Brian Luis Muñoz está. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ha hablado bastante bien los conceptos o algunas cosas, Benjamín, tu compañero. Brian, de este video, ¿qué conclusión puedes sacar? ¿Qué es el yin, qué es el yang en la medicina china? Bueno, doctora, respecto al yin y al yang, bueno, una parte nos indica que son como entidades opuestas, pero tanto también esta oposición es una forma de complementar el uno del otro, ¿no? Y bueno, Y doctora, en relación con el cuerpo humano, ¿cómo se manifestaría esto? creo que lo relacionaría yo, doctora, más con la homeostasis que podría haber, ¿no? ¿Con qué no te escuché, perdón? Con la homeostasis, doctora, un equilibrio. Más o menos, más o menos. De todos modos, chicos, voy a seguir preguntando porque tenemos que ver en función a eso, donde damos mayor importancia y cómo podemos entender la medicina tradicional china y para qué. Porque, chicos, nosotros no vamos a practicar o no practicamos medicina tradicional china, pero la Organización Mundial de la Salud considera la medicina tradicional china un sistema médico, en el cual amerita su reconocimiento y también su conocimiento. Es así que en muchos países, por ejemplo en España, existe la Asociación de Médicos Cirujanos Acupunturistas, así se llama. En México igual, en Estados Unidos igual, y como esta medicina es todo un sistema muy diferente, muy totalmente diferente a la medicina convencional, y sin embargo es tan válida y tan vigente en los tiempos en estos tiempos, ¿no? Voy a llamar Juan Cristian Callayocondo. Callayocondo, ¿está? Juan Cristian. Presente, doctor. ¿Qué más, aparte de los conceptos yin y yang, qué más puedes aportar de ese video que acabamos de ver? Bueno, aparte del equilibrio que tiene que haber en el cuerpo, es yin y yang, o las emociones con las que le relacionaba, tienen este equilibrio, nos menciona 5 elementos que estuvieron relacionados con él. Bueno, con la salud, ¿no? Estos eran el fuego, el agua, la tierra, la madera y el metal, ¿no? Y cómo y el equilibrio de cada una, por ejemplo, mencionaban también algo interesante que el fuego estaba relacionado con la alegría. Si bien podíamos mencionar bueno, nosotros conceptualizamos que la alegría, o sea, nosotros pensamos que estar alegre siempre es bueno, ¿no? Pero para la medicina china no, sino que tiene que haber algo, tiene que estar en equilibrio esto y tiene que haber también otras emociones. Y para que el cuerpo no, o hay un equilibrio o debido a estas alteraciones existe enfermedad, así como se ve, no está triste tampoco mucho tiempo, ¿no? Ya que esto se puede relacionar con la depresión y bueno, a eso va, ¿no? Entonces, a eso, bueno, así Sí, más o menos lo he entendido. está muy bien. Miren, chicos, en la medicina tradicional china, los conceptos de la naturaleza, el cosmos, los 5 elementos que acaba de mencionar Juan Cristian, los 5 elementos que tienen que ver con la naturaleza, los conceptos de polaridad, las emociones, la alimentación, la energía, todo eso es parte de todo este sistema médico de medicina tradicional. Es de China. Es más, chicos, en lo que concierne al examen, por lo menos unas 4 o 5 preguntas son de medicina tradicional china. Así que
4 preguntas por lo menos. Pues estamos hablando de un 20% casi del examen, o un buen porcentaje del examen, no 20%, no, pero buena parte es de este sistema médico, porque nos exige el sílabus y la currícula saber esto por recomendación de la OMS. Además, ustedes saben que China, ahora como potencia mundial, tenemos a los chinos por todo lado, y en la medicina también va a ser así. No solamente en el comercio o en la cultura, sino también en la medicina. Es una potencia hegemónica y ellos tienen dos sistemas médicos vigentes en China. El sistema oficial, el alopático, y el sistema de medicina tradicional, que es el que nos toca hablar hoy día. Entonces, al final he intentado subir, pero menos mal que creo que tiene... Sí, Jennifer, me vas a tener que ayudar y poner las diapositivas porque la he convertido y no puedo subir, no puedo abrir en mi PowerPoint, lo he pasado a PDF, lo he pasado a otro sistema y no puedo subir. En todo caso, te pasé de mi celular unas diapositivas que tenía en mi archivo del celular. Podemos empezar a pasar. Chicos, para que no se duerman, voy a interactuar con ustedes, así que presten atención porque a cualquiera le podría llamar en cualquier momento. Y estoy aquí anotando quienes están participando. Entonces, mientras por favor nos compartes. Muchas gracias. Menos mal que tenía en los archivos. Esto no he podido subir. En fin. Para ver dónde se remontan los orígenes de la medicina china, tenemos que ver, si puedes pasar el siguiente también, tenemos que ver que existe, si decimos 5.000 años, 3.000 años, es poco. Existe incluso un tratado, por eso le llama el canon de la medicina interna, 300 años antes de Cristo, imagínense. Entonces, en todo Asia se extendió y en la zona no solamente de China, sino la parte que corresponde a Corea y países aledaños, se extendió muchísimo esta medicina. Llegó a su apogeo hasta el siglo más o menos, hasta los años 1700, 1800. ¿Y qué pasó después? Comenzaron a cambiar, ustedes saben que ahí primaban los emperadores chinos y después su decadencia fue en los años de finales de los 1800 a 1900. Resulta que en los años 1900, alrededor del 49, 50, triunfó la revolución comunista en China y con eso se extinguió bastante la medicina tradicional. Acuérdense cuando les conté la medicina de la India, que en la zona del Tíbet habían escapado muchos monjes budistas porque pues el gobierno de Mao Zedong, del gobierno comunista, del gobierno popular chino, decía que la religión y las creencias y todo eso era opio al pueblo, que no les dejaba pensar, que no les dejaba avanzar, que no les dejaba desarrollarse. Entonces comenzaron a perseguir a todo lo relacionado con esto y casi se extingue también la medicina tradicional, pero fue tan fuerte el arraigo que tenía la medicina tradicional en los diferentes pueblos y provincias en China que resurgió nuevamente después de que Mao Zedong fuera reemplazado por Deng Xiaoping. No sé si saben de esa historia. Siguiente, a ver, por favor. Cuando hasta ahora sigue siendo República Popular de China, pero en los diferentes presidentes que tuvo, se fue reafirmando, se fue oficializando, se fue reglamentando
la medicina tradicional china, a tal punto que hoy en día existe una facultad de medicina de China. 4 años son teoría y como 5 años son práctica. En total son 9 años de medicina tradicional china e incluso con una pasantía más, creo que son 10 años. Lo oficial son 4 años de pura teoría. Y es un sistema médico que, entendiendo en Occidente, podría ayudar muchísimo a ver el origen real de lo que es un proceso patológico, de lo que es una enfermedad, de por qué enfermamos. Y todo está relacionado, se llama tradicional porque viene de culturas todavía milenarias en China. Y existen muchos libros milenarios también. Siguiente. Jennifer, yo sé que estamos cansados todos. Siguiente. Sí, bueno, en mi laptop no sé qué pasó. Ojalá que en la tuya funcione. A ver. Para entender la medicina tradicional china milenaria, la actual, la que existe hasta ahora, la que hoy por hoy es una medicina, y siempre lo ha sido preventiva más que curativa, está basada obviamente en su cultura, en su historia, y tiene una filosofía muy particular. Siguiente. Y esta filosofía tiene que ver con todo lo que es la relación del ser humano, del hombre y la naturaleza. Se dice que la naturaleza está reflejada en el ser humano o el ser humano está reflejado en la naturaleza. Entonces, toda la medicina china se basa en los elementos de la naturaleza, lo que existe en la naturaleza, el cielo y la tierra, el cosmos y el Tao, lo que es el infinito, y el Tao es la unidad formada por el yin y el yang. El yin sería la mujer, el yang el varón, el yin sería la luna, el yang el sol, el yin sería la oscuridad, el yang la luz, el yin sería lo de abajo, el yang lo de arriba. O sea, es esa polaridad que ya hemos visto en otras medicinas tradicionales también. Entonces, hay un absoluto cósmico que dice que lo que está pasando dentro está ocurriendo fuera y lo de fuera dentro. Y lo que ocurre en el ser humano ocurre en la naturaleza y en el cosmos, en el micro y el macrocosmos. Como ven, todos estos conceptos se repiten en muchas medicinas tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo central? El punto, la madre de todo esto sería lo que se llama el Tao, que es trascender, avanzar, es retomar. El Tao es lo infinito, en otras palabras. Siguiente. Hay una frase que se encuentra mucho en los libros de medicina china que dice: el ser humano no es algo aislado de lo que le rodea, sino que forma parte del cosmos. El hombre está sometido a todos los cambios del universo. Y por lo tanto, los cambios que se produce también en el organismo, en la célula, en todo el cuerpo, en la naturaleza, en el cosmos, todo funciona de manera similar. Es decir, si se altera algo en el concepto yin-yang de un sistema, que ahorita vamos a ver, de unos elementos, en la naturaleza también, o al revés, si nosotros comemos alimentos que no corresponden a lo que es nuestra naturaleza, pues en su tiempo determinado, también se nos va a alterar el organismo produciéndonos una enfermedad. Entonces, todo lo relacionado en la naturaleza humana tiene que ver con lo que sucede en la naturaleza cósmica, ¿de acuerdo? Siguiente. Los conceptos de Qi, Yin y Yang y los 5 movimientos o elementos es lo básico que, chicos, ustedes tienen que saber estudiar de esta medicina. El Qi es lo que llamamos en la medicina andina ánimo, en la medicina de la India llamaríamos prana. En la medicina china, el Qi es el todo, es la energía. El yin y el yang es
cómo ese chi se distribuye en cada unidad de nuestro cuerpo, en cada persona, en toda la naturaleza, conformando el chi, está el yin y el yang, que es lo femenino, lo masculino, lo negro, lo oscuro, lo blanco, todo lo que han visto en el video, que ahorita vamos a detallar más, conformando una unidad, es lo que es el chi, es la energía. Y los 5 movimientos es cómo los 5 elementos de la naturaleza, la tierra, el fuego, el agua, el metal, la madera, etcétera, cómo representa, eso está representado en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, cómo está representado y cómo hay esos movimientos, cómo la tierra puede generar el metal tiene que ver con el agua cómo va a generar a la madera cómo va a dar fuego, etcétera, etcétera. Esos movimientos tienen que ser equilibrados y eso tiene que manifestarse en el cuerpo. Si eso no está en su real movimiento, se va a producir una patología. En el bloqueo de esos movimientos, que es la energía, es donde se va a producir la enfermedad. Siguiente. Esto es lo que es la unidad del chi. Esto, por ejemplo, puede ser el ser humano, y el ser humano tiene, como lo que tenemos, masculino y femenino. Todos tenemos, por ejemplo, los varones tienen también un mínimo de estrógenos y progesterona. Las mujeres también tenemos testosterona, pero uno hay que prima más que el otro para que pueda determinarse el género, por ejemplo, ¿no? Aquí el yin y el yang están en constante movimiento, complementándose, es formando una unidad. El yang tiene yin, el yin tiene yang, y los dos están en complementariedad. Ninguno domina a ninguno. Siguiente. Aquí está el concepto de chi. ¿El chi qué es el chi? Es la energía. En realidad lo es todo. Los puntos de acupuntura que existen, los meridianos son los canales de energía. Van a los puntos de cada puntito de acupuntura, se va a considerar una estación de energía. Por eso que cuando se pone una aguja o se ponen muchas agujas en los diferentes puntos de acupuntura, se va a intentar restablecer el circuito de esta energía que es llamado chi. Entonces, el chi está conformado por el yin y el yang y los 5 movimientos. Y todo lo que existe alrededor de ellos, eso es lo que se llama el chi. Siguiente. El chi, como estamos conceptuando, el chi es la energía que va a fluir por estos canales que se llaman meridianos, ¿no? de energía, meridianos de acupuntura, y no es otra cosa que la energía. Es el todo que acabo de decirles. Y según los conceptos de la medicina tradicional china, la enfermedad va a surgir justamente cuando el chi se va a estancar, o sea, no va a seguir circulando por estos meridianos, o el chi está demasiado acelerado, o se estanca o se acelera porque no está manteniéndose en equilibrio. Ahí es donde surge la enfermedad. Seguramente ustedes han escuchado que del Tai Chi, del Qigong, etcétera, son técnicas, herramientas que van a ayudar también, igual que la acupuntura, a restablecer el circuito de este chi, ya sea en el mismo cuerpo o ya sea en el contorno del cuerpo, que el chi va a circular en el cuerpo, los meridianos de energía a través de los 5 elementos, etcétera, pero también hay los movimientos están relacionados, los 5 elementos con la naturaleza. Entonces, el manejar los 5 elementos de la naturaleza con ciertos ejercicios, ciertas formas de manejar esa energía fuera del cuerpo, se llaman herramientas como el Tai Chi, el Qigong. Vamos a ver más adelante. Siguiente.
Los conceptos del yin y el yang representan la dualidad y al mismo tiempo la relatividad del todo. En la medicina de tradición china nada es absoluto, todo está en movimiento. Entonces, sin el yin no puede haber yang, sin el yang no puede haber yin. Es como sin el hombre no puede haber mujer, ni mujer o el hombre, no habría humanidad, ¿no? Entonces, el yin y el yang nunca son absolutos. Un exceso de yin se transforma en yang. Por lo tanto, el yang aumenta y al revés. Si el yin aumenta, el yang disminuye y así sucesivamente se van equilibrando. Pero cuando no está en un real equilibrio, va a producirse pues la enfermedad. El yin y el yang van a estar sometidos a diferentes tipos de leyes de crecimiento, y ahorita junto con los 5 elementos vamos a dar 3 leyes que de verdad voy a hacer lo más sencillo posible, pero se las tienen que saber. Siguiente. Aquí está lo que ya se habló en el video, también ya les he ido diciendo desde un principio, que el yang es el lado masculino, lo activo, el fuego, lo luminoso, lo brillante, lo ligero, el sur, lo caliente, el día, tiende a subir hacia arriba, es hacia el exterior, es el polo positivo, y el yin es todo lo contrario. Es el oscuro, el frío, lo pasivo, el norte, la noche, tiende a bajar hacia abajo, es lo interior, es el polo negativo. Esos dos complementarios forman lo que es lo que se va a caracterizar como el chi. El chi a través del yin yang y a través de los 5 movimientos o 5 elementos que van a determinar toda la circulación de la energía en todo el organismo y el cuerpo, manteniéndolo en equilibrio. El mismo cuerpo se va a mantener en equilibrio, pero hay que ayudarlo sin darle exceso ni causarle defecto en la alimentación, en la forma de pensar, en la forma de vivir, en las emociones, en el contacto con la naturaleza, etc. Siguiente. El concepto de meridianos. Acuérdense, en la medicina tradicional hindú, yo les dije, en la medicina de la India, la energía circula por los nadis y los chakras. Ahora en la medicina tradicional china, les tengo que decir que el chi o la energía circula por los meridianos. Estos meridianos son más conocidos como los meridianos de acupuntura, los canales de energía, los circuitos de energía. Estos circuitos llamados meridianos de acupuntura son canales, como está en la diapositiva, por donde va a fluir la energía vital del cuerpo físico. Son los que van a ser responsables de distribuir las sustancias importantes para todo el cuerpo. Tienen diferentes puntos de acceso, funcionan como vórtices de energía. Y mayormente estos meridianos van a llevar la energía siempre hacia adentro, no hacia afuera. Se trae de fuera, pero hacia adentro. Siguiente. Aquí tenemos algunos puntos de acupuntura súper importantes, pero por todo el cuerpo están los canales de energía. También se dice que empieza o termina en cada diente, en cada muela de la boca. Desde allí pues, se distribuye a todo el organismo, o al revés, que el organismo llega hacia la dentadura. Lo cierto que también los dientes son como unos fusibles que se puede determinar viendo cada diente qué meridiano de energía está alterado y por lo tanto qué órgano está afectado. Esto lo vamos a ver en otro tema que se llama odontología neurofocal, donde los alemanes tomaron como enseñanza la medicina china y la hicieron una especialidad que ahora se llama terapia neural y odontología neurofocal. Como los dientes son
están relacionados directamente con todos los meridianos de energía y cómo estos pueden ser la señal de que algo está marchando bien o mal en nuestro organismo, porque es ahí como fusibles, es como con una luz. Cuando hay un mal circuito de luz eléctrica, ¿qué pasa con donde están los medidores, con los fusibles? Vuelan, ¿no es cierto? O se baja simplemente la palanca. Entonces, señal de que en alguna parte de la circulación de electricidad está habiendo un cortocircuito o está habiendo un problema. Igual en esta zona va a haber puntos también donde nos puede dar señales de lo que está ocurriendo en los meridianos de energía. Y obviamente la señal más grande después son los síntomas y las enfermedades. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los 5 elementos y quiero que presten atención porque en cada digamos, elemento o en cada movimiento está representado por muchos órganos, por varios órganos, pero principalmente por 2 órganos, por varios. Cada uno representa a varios órganos, pero cada elemento va a tener su representación yang y su representación yin, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el órgano el que está en la parte superior, en la madera. En este caso, por ejemplo, los órganos yin y yang. El órgano yin sería, en el caso de la madera, el hígado. Y el órgano yang sería la vesícula biliar. En el fuego sería el yin, sería el corazón, y el yang sería los intestinos, el intestino delgado. En la tierra sería como órgano yin, sería el vaso, y su órgano y yang sería, por ejemplo, el estómago. En el metal tiene su órgano yin, sería el pulmón, y su órgano yang sería el intestino grueso. En el agua, el órgano yin sería el riñón y el órgano yang la vejiga. Entonces, esas son sus representaciones, aunque cada elemento representa a muchos órganos, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la diferencia si hablamos de órganos yin y órganos yang? Los órganos yin en realidad se encargan de producir, almacenar. Yin, acuérdense que es lo femenino, que es la luna. Se encargarían de producir y almacenar la esencia vital, la energía, el chi. Entonces, los órganos yin, por ejemplo, serían como la sangre y la energía del cuerpo. Y todos los órganos yin van a mantener lo que por ahí uno de vuestros compañeros ya habló hace un momentito, la homeostasis física, no solamente física, sino también mental. Los órganos yang, en todo caso, se relacionan con la transformación, expulsión de nutrientes, desechos del organismo, etc. Por eso es que los órganos yang, acuérdense, por ejemplo, en el fuego es el intestino delgado, en la tierra es el estómago, en el metal es el intestino grueso, el órgano yang en la madera es la vesícula biliar y en el elemento agua es la vejiga. Entonces, sí, los órganos yang, tienen su propia función, digamos así. Y entonces se van a compensar los órganos yin con los órganos yang. Porque estos movimientos que ustedes ya pueden ver en las diapositivas son fases de movimientos que no solamente van a interactuar, sino también se van a intercambiar o se van a dominar, etcétera, que ahorita vamos a ver eso que ustedes ya están viendo en la diapositiva.
cuando estos movimientos se desequilibran, porque cuando un órgano está más alterado o está más sobrecargado, le va a ayudar el otro órgano del otro elemento. Y así se pueden ir compensando, se pueden ir protegiendo, se pueden ir generando, etcétera. Pero cuando falla esto, entonces se desequilibran, ahí puede aparecer la enfermedad. Quisiera que aquí ya vayan viendo, porque estas 3 flechitas que ustedes ven aquí tienen que ver con las 3 leyes que les voy a indicar ahora, que son la base, digamos, de lo que son los movimientos del chi en relación con los 5 elementos, con el yin y el yang y con los órganos que tenemos en el cuerpo. Entonces, lo que está con flechita directamente, el agua, son de intergeneración. Sin el agua no va a haber madera. El fuego no va a haber sin madera. Y la tierra no va a existir si no hay fuego, si no hay calor. Y la tierra va a generar el metal. O sea, este es de generación. El que viene, estas flechitas dentro, quiere decir, va a haber una interdominancia. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, en el metal tenemos el intestino grueso y tenemos el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar con el intestino grueso y con el pulmón? Si es que estos no están funcionando bien, van a alterar todo lo que es el hígado y la vesícula biliar. Ahorita vamos a pasar a ver cada ley para que ustedes puedan entender. Y el otro sería la contradominancia. Cuando hay el metal que no puede, digamos, controlar, que no puede generar, que no puede distribuir bien con el agua va a ir hacia la tierra y va a pedir ayuda, digamos, en este caso el riñón, tiene que ver con el estómago. Acuérdense que hasta en la medicina alopática en la que nosotros estudiamos, a veces tenemos una gastritis urémica, por ejemplo, ¿no? Hay gastritis que no tiene nada que ver con la alimentación o con el nervio vago, etcétera, sino hay gastritis urémica. Por ejemplo, cuando hay alteración del riñón e insuficiencia renal, tenemos una gastritis y eso tiene que ver con el riñón, y eso sería que ha reaccionado el riñón y está afectando a la tierra. Esa es una ley, por ejemplo, que tienen los chinos, que los órganos que pertenecen a este movimiento tienen cómo equilibrarse o cómo echar mano haciendo una contradominancia. Por ejemplo, el metal, el intestino grueso, tiene que ver mucho con por ejemplo, el corazón. Y en la medicina alopática podemos ver eso. Yo, por lo menos, yo no practico medicina china, pero estos conceptos a mí me ayudan a ver en la consulta muchos orígenes, a ver qué está pasando en el corazón cuando está fallando el intestino grueso, cuando hay muy mala patologías, por ejemplo, del intestino grueso. Vamos a encontrar siempre en antecedentes de problemas cardíacos. Igualmente problemas aquí en esta parte de fuego también está la parte del sistema nervioso central, entonces está relacionado con el intestino grueso. Entonces, si nosotros no tenemos una buena alimentación, hay patologías en el intestino grueso y ya no se puede compensar más, se va a afectar en esta zona el intestino delgado, acuérdense, o el corazón. Va a depender si es un órgano yin o un órgano yang. Acuérdense que en este elemento de fuego está como órgano, el corazón como órgano yin y el intestino como órgano yang, y así sucesivamente. Vamos a aclararnos más quizá con la próxima diapositiva. ¿Podrías pasar, por favor, la siguiente diapositiva?
no se ve tan bien, pero aquí está, sí, los 5 elementos: el fuego, como con rojo, la tierra, el metal, el agua y la madera. Aquí podemos ver que también está relacionado con los puntos cardinales, con el sur, con el norte, también con las estaciones del año, con el centro, con el este, etcétera. Y cada uno de estos elementos y sus órganos respectivos tienen que ver con estos digamos, con las fases, estaciones del año, con los diferentes puntos cardinales, y cada uno de estos a su vez con las emociones. Siguiente. Aquí está ya lo que les iba diciendo de cada uno de los elementos, cómo está relacionado. El intestino delgado y el sistema cardiovascular corresponde al fuego, el estómago y el vaso a la tierra, el pulmón y el intestino grueso al metal, el riñón y la vejiga al agua, y el hígado y la vesícula biliar a la madera. Entonces, ¿cómo están relacionados con las estaciones? Siguiente. ¿Y en qué está basado esa filosofía de cómo el cuerpo tiene que ver con todo esto? Por la naturaleza, por el universo, porque todo el universo está formado por fuego, por tierra, por metal, por agua y madera, tan simple como eso. Y estos elementos van a generar movimientos de generación, dominación, usurpación, y si esto no está funcionando de una manera adecuada, pues se va a dar la enfermedad. Y si esto se va equilibrando, no es que uno come algo y ya se enfermó, no, sino el mismo organismo se encarga de hacer los movimientos respectivos para compensar, para equilibrar, para que esa energía circule adecuadamente. Pero ya si hay una alteración de estos movimientos, pues va a haber la enfermedad. Siguiente. Volvemos a la diapositiva anterior, y aquí tenemos, les he dicho que hay hay tres leyes. La pueden ir anotando si quieren. La ley de generación o transformación, la siguiente va a ser la ley de dominancia, y la tercera la ley de contradominancia. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres leyes están todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo están equilibrándose, están funcionando. Si esto es en exceso o en defecto, pues se va a alterar esta circulación de la energía o del chi y se va a producir lo que es la enfermedad. En la ley de generación o transformación, eso es fácil de entender. Y ya les iba diciendo que es esta flechita casi en blanco, ¿de acuerdo? Casi en blanco, que va a generar, por ejemplo, la madera va a generar el fuego, pero si hay exceso en la madera, acuérdense, está el hígado y la vesícula biliar, en el fuego está el corazón y el intestino delgado. Entonces, si hay un exceso de madera, habrá mucho fuego, porque le va a pasar, va a haber mucho más fuego. Entonces, ¿qué significa? El hígado que está aquí va al final, si no está habiendo una buena circulación, va a determinar que se dañe el corazón, que está aquí. O el fuego, que es el hijo de la madera, va a demandar, digamos, demasiados cuidados, y al final va a echar mano el fuego, va a echar mano del metal, y aquí podemos tener problemas que corresponden a pulmones o corresponden. Pero ahorita vamos a ver eso. Lo importante ahorita que entiendan que un elemento genera al otro, y también se dice la madre genera al hijo, siguiente es el hijo de uno al otro se van generando, la ley de generación, porque si hay, digamos, alteración, con las tres leyes se van complementando, se van reemplazando, se van
sustituyendo, van haciendo el trabajo por otro, etcétera. De eso se trata las tres leyes. Entonces, ley de generación o de transformación significa que cada elemento, para que se acuerden, es madre del siguiente. Eso es básicamente en esta ley. Siguiente. En la ley de dominancia, su nombre indica eso, ¿no? Es esta flechita negra, va a decir que el fuego va a dominar al metal, el metal va a dominar a la madera va a dominar a la tierra va a dominar al agua. Entonces, para que pueda haber un equilibrio constante y estar siempre en movimiento, es como que el abuelo, este sería el hijo y este sería el nieto. El abuelo tiene que controlar al nieto. Entonces, el nieto del fuego es el metal, el nieto de la madera es la tierra, el nieto de la tierra es el agua. Entonces, y los órganos que están allí. Entonces, yo he podido en la práctica clínica aplicar estos conceptos o esta forma de ver la medicina china y tiene su lógica. Ustedes pueden ver, sobre todo cuando pregunten antecedentes, y sufren, por ejemplo, sufren de un problema hepático, se va a manifestar básicamente, primero en que se ha producido una alteración intestinal o simplemente ha habido un problema inicial del sistema nervioso de cualquier tipo, y entonces estaríamos hablando del fuego al metal, del metal a la madera. Entonces sí podemos ver cómo ya había indicios y como no sabemos esta cosa, como no es nuestra filosofía, no lo entendemos, solamente anulamos, aliviamos sintomatológicamente sin entender el origen real. Esta medicina por eso se llama medicina preventiva, porque gracias a estas leyes y al conocimiento de cada movimiento, todos los órganos que pertenecen y cómo están circulando en base a estas leyes, se puede entender y se puede prevenir. Aquí ya tenemos un ejemplo que la ira, que afecta mucho a la madera, por ejemplo, va a inhibir el proceso de la digestión. ¿Qué cosa quiere decir? En la tierra está el estómago. Y eso nos va a conllevar, por ejemplo, a que el hígado, en vez de, digamos, producir más bilis, va a alterarse en su metabolismo y al final va a haber cálculos biliares. Los cálculos biliares van a dar una epigastralgia, porque eso es lo que da. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La madera se está expresando en la tierra, tiene sus relaciones. Entonces, cuando es en exceso, es en dominancia. Siguiente. La contradominancia es, acuérdense lo que ya anteriormente les iba diciendo, que un elemento tiene su hijo y su nieto. Entonces, el nieto quiere dominar hace una contradominancia al abuelo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si aumenta el fuego, estamos hablando del corazón, lo primero que va a suceder es que se va a destruir el metal, es decir, el pulmón. Y luego en el pulmón aquí está también el intestino grueso. Por la ley de dominancia, el metal que es la madre del agua, el riñón, no se va a alimentar. Por la ley de generación, el agua no será generado. Entonces, aquí se puede ver que los tres tienen que estar generando, dominando, controlando, en contradominancia, etcétera. Pero aquí no estamos hablando en el aire, estamos hablando de órganos aquí y de emociones que tiene que ver con estos órganos. En todo caso, a esta ley también se le distingue el acto de rebeldía, es decir, del nieto en relación con no el progenitor, sino con el abuelo.
Y si nosotros vemos y no hablamos ni de madre, ni de hijos, ni de abuelos, sino solamente hablamos de órganos, podemos ver en la clínica que esto se da, esto se puede comprobar. Siguiente. En las siguientes diapositivas lo que vamos a ver son las diferentes herramientas, técnicas de la medicina tradicional china. Y en este caso vamos a hablar del Qigong, o Qigong también, se pronuncia así. Vamos a hablar de las plantas medicinales, de algunas plantas. Vamos a hablar del Tai Chi también, que hay muchos artículos, hay muchos trabajos, incluso el Tai Chi es usado en salud como una de las herramientas más influyentes y que ha disminuido la cantidad de pacientes que toman medicamentos para la hipertensión arterial. Por ejemplo, hay estudios sobre el Tai Chi. Vamos a hablar también del masaje tuina, vamos a hablar de la acupuntura, se tiene que ver también la parte que son de la alimentación, muy importante, las emociones y la salud en la medicina china, y vamos a ver al final qué es la moxibustión. Entonces, todas son estos que acabo de enumerar son herramientas técnicas que son parte de la medicina tradicional china. Entonces, vamos a empezar con el Qigong o Qigong, ¿no es cierto? Y se le llama como el que cultiva la energía. No solamente se va a mejorar la energía circulante en el cuerpo, sino la energía circulante en el medio ambiente. Por eso cuando ustedes mueven como el karate, se ven que se mueven las manos, se hacen ciertos dibujos, ciertas figuras geométricas, incluso con las manos, con los pies, nada es digamos, espontáneo. Todo es conocido, es manejado, es toda una técnica, en otras palabras. Y no solamente son de movimientos externos, sino internos, y para eso se acompaña muchísimo la respiración. Siguiente. El Qigong o el Qigong también, así como el Tai Chi, hay muchos artículos que hablan sobre la disminución de la presión arterial. Al final, pues el Qigong, ¿qué es? Es el control de la energía a través de la respiración y los movimientos, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar de fitoterapia más adelante, pero aquí está ya algunas cositas que se ha podido extraer de algunos artículos sobre plantas y Qigong. Así hay varios artículos científicos en el cual nos dicen que usando plantas medicinales, en este caso de China, ¿no? Y el Qigong va a poder manejarse el tema de la ansiedad. Hay un reconocimiento académico frente a este tema y trabajando algunos puntos y movimientos con el Qigong y algunas plantas se va a poder manejar la ansiedad. ¿Qué plantas son estas? Pues que se maneja la amapola, hay una planta que se llama angélica, el azar, el hipérico, el espino blanco, el espliego, la melisa. Algunas son europeas, pero la mayoría hay en China y se han utilizado el Qigong con estas plantas. En la siguiente me parece que está. Con estas plantas y hay muy buen resultado en el manejo de la ansiedad. Siguiente. El Tai Chi, pues es otra técnica, otra herramienta, y ¿en qué está basado el Tai Chi? Son ejercicios chinos, obviamente, y los movimientos son muy, muy lentos. Igualmente los movimientos con los brazos, con los pies, con la cabeza, se ha visto, de esto es donde más estudios existen acerca del Tai Chi y sus implicancias en muchas patologías.
Entre ellas, pues aquí he puesto algunas: mejora la función circulatoria, aumenta la fuerza muscular, aumenta la flexibilidad, aumenta la flexibilidad aeróbica, y sobre todo es muy, muy útil para gente mayor, porque no tienen que hacer tipo fisicoculturismo, no tienen que levantar pesas, no tienen que hacer nada, son movimientos muy, muy, muy suaves, muy lentos, y, y sobre todo para la función circulatoria. En las personas mayores eso es lo que se quiere: la función circulatoria, la fuerza muscular, la flexibilidad. Es muy recomendado esto en personas mayores. Salud tiene programas de Tai Chi para el adulto mayor, y tiene otro programa para los hipertensos, por si acaso. Siguiente. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Siguiente. Otra herramienta y técnica que se conoce muchísimo también en Occidente es el masaje tuina. Es un masaje muy especializado que, que se practica con los dedos de las manos, y es como la presión, porque la digitopresión hay varias técnicas: la técnica japonesa, la coreana, pero el masaje tuina, así como tal, es propiamente chino. Entonces, a través de la digitopresión se va a hacer los movimientos, se va a equilibrar los movimientos de energía en el cuerpo, y mayormente también se puede tocar los puntos de acupuntura o simplemente dirigir las zonas de los meridianos de acupuntura. Siguiente. Es lo que les acabo de decir, que se practica con los dedos. Y es sobre todo para mantener el equilibrio de la circulación de energía, y por lo tanto, pues mejora la salud o mantenerla, ¿no? Siguiente. Es lo que les acabo de decir. Sobre todo se hace son como micromasajes con un poquito de presión y fuerza en todos los meridianos o puntos de acupuntura. Ahí está. Algunos hacen con las uñas, otros con los dedos. Y hay que tener una técnica muy especializada. No es poner el dedo por poner el dedo o poner la uña pues por ponerla. Siguiente. Ahí está cómo se debe hacer. Siguiente. ¿Para qué sirve o en qué está indicado? Pues ha funcionado, y hay también trabajos que avalan esto. Ha funcionado en enfermedades neuropsiquiátricas, trastornos sexuales, en algunos trastornos del dolor, pero también tiene sus contraindicaciones, obviamente. Siguiente. No se debe aplicar pues en mujeres gestantes, infecciones, condiciones meteorológicas, en situaciones de luna llena, porque puede aumentar, digamos, los síntomas. Por eso tiene que ser una persona que haya estudiado, que haya trabajado, que conozca la filosofía de la medicina tradicional china, porque no es poner una aguja por poner en un punto meridiano o poner el dedo en un punto. No se trata de eso. Se trata de entender cómo funcionan los 5 elementos, cómo en todo el cuerpo, los órganos, cada cuerpo, qué se está tocando, qué meridiano se está tocando. O sea, no es sencillo. Para estudiar medicina china y tener los permisos 9 años, pues no es cualquier cosa, ¿no? Estudiar este sistema médico. Siguiente. Hay una herbolaria en la medicina tradicional china muy amplia. Ellos manejan una herbolaria antiquísima, pero de lo que conocemos en Occidente, pues es el jengibre, por ejemplo, ¿no? Que es un afrodisíaco, se utiliza como planta medicinal. Siguiente. Los más reconocidos de China estamos mencionando el té verde. El té verde tiene unas propiedades de antioxidante, trabaja tiene principios activos que van a trabajar en muchas patologías, pero su función básica es como antioxidante, y tiene propiedades curativas muchísimas. También hay trabajos y artículos sobre este tema, porque
se dice que el té verde es lo que está en la punta del árbol, ¿no? Y tiene, pues, aparte de cafeína, tiene vitaminas de A, B, ácido fólico, vitamina C, vitamina E, creo si no me equivoco, calcio, fósforo, potasio, selenio, tiene todo. El té verde es un elixir, así le llaman en China, elixir de la inmortalidad. Entonces, en vez de tomar, digamos, café, ellos toman té verde, o en todo caso el té jazmín también, pero el té verde es casi, se toma en ceremonia incluso, ¿no? El té verde. Siguiente. Estos serían los diferentes tipos de té que los chinos tienen. El té verde es lo más verde, el té negro ya pues es el que lo han tostado, y el té oolong también. Ahí tienen en la parte baja de la diapositiva, tienen las propiedades que les he mencionado. Siguiente. Ahí tienen todas las propiedades que tiene el té verde. Y alguna gente dice que está de moda el uso del té verde hace unos años en Occidente, pero en realidad tiene sus funciones. Hay algunos artículos que dicen que puede prevenir, o por lo menos se ha visto, que los pacientes que toman té verde regularmente no padecen de hipertensión arterial y tienen menor riesgo de accidente cerebrovascular, por ejemplo. Siguiente. En la medicina tradicional china, la alimentación es muy, muy importante, chicos. Siguiente, Jennifer. Ya les he hablado acerca de bueno, el video más bien, perdón, han podido ver que la alimentación, según los órganos o cómo estemos alimentándonos, va a funcionar los 5 movimientos, y los órganos pertenecen a los 5 elementos o 5 movimientos. Y dependiendo en qué estación del año debemos de comer un tipo de alimento más que otro, y si no estamos en equilibrio vamos a tener un resfrío, vamos a tener una patología oftálmica, etcétera, etcétera. Por eso lo de Hipócrates hasta se aplica aquí, ¿no? Que el alimento sea tu medicina. Así que sí, los sabores que curan está indicado aquí, y el sabor ácido va a trabajar mucho el hígado, por ejemplo, el sabor amargo el corazón, el sabor dulce va a trabajar todo lo que es el estómago y el vaso, lo picante va a trabajar el pulmón y el intestino, y el sabor salado tiene que ver con el agua, siempre y cuando no sea en exageración. Siguiente. La alimentación es básico en la medicina tradicional china. Todo junto. Ya eso es lo que acabo de decirles, solamente más detallado. Siguiente. Cuando hay en exceso o en defecto, se va a producir las enfermedades, y ahí están los ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, necesitamos dulce y es en exceso, pues vamos a tener caries, osteoporosis, artrosis, etcétera. Pero si nosotros compensamos en la parte de lo que es agua, lo que es riñón, lo que es vejiga con dulce, y damos lo necesario y lo más sano, estamos favoreciéndonos, pero en exceso, pues hay patologías, obviamente. Siguiente. Los alimentos van a ser, así como los órganos, van a ser unos yin y otros yang. Y de acuerdo a si tenemos yang en exceso, se va a dar una alimentación más yin para compensar. Si tenemos enfermedades de órganos yang, pues los alimentos yin nos va a favorecer para poder bajar el yang, y así sucesivamente. Entonces, la alimentación va a ser también clave en la recuperación de la salud o en el mantenimiento de la salud. Siguiente. Un alimento que junto con el arroz es la soya, la base de la alimentación en los chinos. Para nosotros el arroz y la soya es cualquier cosa, para ellos es sagrado, porque son los dos alimentos que les va a nutrir y les va a dar prácticamente la vida. Ellos lo consideran así. Siguiente.
hay que tener presente que en la medicina china y en su filosofía, en el mantenimiento de la salud, en el equilibrio de los 5 elementos, etcétera, juega un rol muy importante las emociones. Entonces, por ejemplo, la cólera, la ira, en exceso va a dañar el hígado y la vesícula biliar. La alegría le va a fortalecer al corazón y al intestino delgado. Pero si estamos tristes, nos va a afectar el pulmón, que es su contraparte, acuérdense. Si hay en exceso el miedo, yo no he dicho el miedo así normal, en exceso el miedo puede afectarse el riñón y la vejiga.